Bueno, muy bien. Vamos a iniciar esta clase. La idea es poder acompañarlos independientemente de los problemas que nos pueda traer a veces el Jitsi. Sabemos que muchos de ustedes tienen problemas con el sonido. Entonces la idea es, bueno, repetir la clase a través de YouTube y poder, bueno, avanzar en los temas que tenemos en el día de hoy. La idea básica es comenzar a recorrer después de la experiencia de la caída del gobierno peronista, su continuidad con la Revolución Libertadora, los intentos del frondicismo, la experiencia de Arturo Illia y finalmente habían llegado la clase pasada con Silvia hasta la experiencia de Longaniato y tratar de ver cuáles son los principales rasgos de la política económica del periodo que viene a continuación, que es el periodo que tiene que ver con el tercer gobierno peronista. La idea entonces es ver cuáles son los conflictos que están instaurados allí, aunque en la clase anterior ustedes trabajaron mucho sobre la cuestión política, ver los principales lineamientos de política económica que se van a adoptar a partir de ese momento y también ver cuáles son los obstáculos que empiezan a aparecer y sobre todo el rol del Estado. En realidad, para esta clase, además de trabajar con el texto de Bellini Corol, que se denomina el fracaso del autoritarismo desarrollista y de los populismos, la idea es poder trabajar también con el texto de Jorge Schwarzer, que analiza la cuestión de las empresas públicas, en realidad una cuestión central para la vida política, económica y social argentina, como es la cuestión del Estado Nacional. Esa es una cuestión del presente, ¿no? Como decimos siempre, en el medio de la pandemia, en el mundo, hay diversos gobiernos con roles distintos para el Estado. En el caso de la Argentina, en el marco de un gobierno peronista, tenemos un Estado que está interviniendo con virtudes, con falencias, pero indudablemente con un rol protagónico. En otros países el Estado se ha retirado, son decisiones distintas de gobiernos soberanos, pero en la Argentina el rol del Estado ha sido una cuestión central desde la formación de nuestra nación misma. Cuando arrancamos la materia y abordamos los orígenes del modelo agroexportador, podríamos decir que el país se forma como país, es decir, como una entidad soberana, homogénea, que cubre absolutamente una totalidad de un territorio, cuando el Estado Nacional termina de consolidarse. Nosotros habíamos visto las presidencias históricas y en aquellos años, entre 1862 y 1880, el Estado Nacional terminó de consolidarse, después lo vimos intervenir, lo vamos a ver intervenir con muchísima importancia durante los gobiernos peronistas y va a ir modificándose el tono de su intervención con las experiencias de Frondizi, con los gobiernos militares, con el gobierno peronista y el tema que vamos a ver más adelante con la última dictadura cívico-militar. Después de esas experiencias, el Estado va a seguir teniendo un lugar central. Algunos lo van a acusar de ser el principal responsable del déficit de la estructura económica argentina. Otros lo van a visibilizar como un salvador. Ya cuando estemos en el final de la materia vamos a ver las experiencias de los gobiernos de Carlos Menem, por ejemplo, en donde las tendencias rumbo a la privatización y a la reducción del papel del Estado van a llevar a su reducción en instancias dramáticas. Un ejemplo claro es el de los ferrocarriles. La Argentina llegó a tener 43.000 kilómetros de vías de extensión ferroviaria. En la actualidad le quedaron 5.000, de las cuales la gran mayoría se usa una, dos o tres veces por semana para trenes de carga que circulan lentamente. Entonces digo, es como un ejemplo de la reducción de la intervención estatal. Más cerca del final de la materia, si vemos los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, ahí hubo una revalorización del rol del Estado. Como siempre decimos, estas cosas que pasan en la Argentina siempre están vinculadas con cosas que están pasando en el exterior. En el exterior y en la Argentina y en el sistema capitalista hay ciclos de intervención del Estado, de retroceso del Estado. A fines de la crisis del 29, el mundo asistió a la aparición del Estado de Bienestar que buscaba salvar en parte al sistema capitalista. Hoy en día, con la crisis del coronavirus, el mundo, o por lo menos una parte importante de ella, le da al Estado un rol central para tratar de salvar situaciones que el capital privado no puede solucionar. El texto de Jorge Schwarzer hace un recorrido histórico sobre diversos roles
y diversas etapas de la historia que marcaron roles o tareas distintas para el Estado Nacional. Y tiene una hipótesis muy interesante porque él está planteando que en realidad la culpa no es solo del Estado, sino que si el Estado fue modificando su rol, eso también tuvo que ver con las demandas que la sociedad argentina en diversos momentos fue pidiéndole a ese Estado. Está bueno que cuando pensamos al Estado Nacional no lo imaginemos descolgado como un ente autónomo del resto de la sociedad. Por el contrario, está todo el tiempo interactuando con la sociedad, y cuando vean el texto de Jorge Schwarzer van a ver que él plantea que por momentos ese Estado es colonizado por algunos de los sectores del capital privado. En otros momentos no, por momentos es colonizado por los militares, en otros momentos tiene o registra mayor participación política, pero siempre el Estado está interactuando, está dialogando con la sociedad que lo genera y que lo retroalimenta constantemente. Dicho esto, vamos a volver un poquitito atrás, tratemos de ordenarnos en la imaginaria línea de tiempo con la que venimos trabajando. Después de la caída de Arturo Frondizi y de los escarceos que derivaron en el final también del gobierno de Ilía, asistimos a la experiencia de la denominada Revolución Argentina, que ustedes trabajaron con Silvia, en donde hubo un ministro de Economía emblemático que fue Criadero Bacena, quien tomó una serie de medidas desde el Estado Nacional buscando una especie de modernización de la Argentina. Este es un tema central en nuestra materia. La Argentina busca modernizarse. ¿Qué significa modernizarse? En la concepción de la élite argentina, de la clase alta, pero también de los sectores militares y de sectores industriales, modernizarse significa poder saltar desde la industrialización sustitutiva de importaciones hasta el desarrollo de la industria pesada, poder alcanzar el desarrollo de nuevas tecnologías que tienen que ver con la química, que tienen que ver con la electricidad, en un mundo que se va modernizando, en un mundo en donde la Segunda Guerra Mundial, como siempre recordamos, había dado una clara muestra de que solo aquellos países modernos en términos industriales y en términos de manejo de capital eran los países que podían ser soberanos absolutamente, o por lo menos en un gran porcentaje, soberanos en el sentido de ser independientes, de poder tomar decisiones propias y de no ser vulnerables. Este concepto de la vulnerabilidad, que lo trabajamos muchísimo cuando estuvimos hablando en el trabajo práctico de los problemas del modelo agroexportador, era un concepto latente y un peligro. ¿Qué significaba que la Argentina era un país vulnerable? Significaba que, por ejemplo, dependía de las oscilaciones de los precios de las materias primas. Es por ahí, si quieren, triste analizar el presente y ver que la Argentina hoy sigue dependiendo del valor de la soja. Es decir, que si nos anticipáramos al final de la materia, seguimos todavía esperando esa consolidación de industria pesada. Pero si volvemos a la década del 60 o a fines de los 60, el desarrollismo había intentado una respuesta y había conseguido ciertos logros. Nosotros hablamos de qué pasó con, por ejemplo, el autoabastecimiento del petróleo. Nosotros hablamos de la llegada de la industria automotriz, aunque también marcamos sus limitaciones. Nosotros hablamos de un fuerte crecimiento del mercado interno. Nosotros hablamos de un crecimiento muy importante de un sector fabril que va a dar lugar a un sector sindical sumamente combativo que en algún momento, lo vieron con Silvia el otro día, marca los límites del Longaniato cuando llegamos al Cordobazo en el año 1969. La experiencia de Criadero Bacena desde el Estado había jugado con una serie de variables, ¿no? Había colocado retenciones a los sectores agrarios para poder el Estado Nacional absorber parte de los grandes beneficios que los sectores del agro siempre tienen cuando hay una devaluación monetaria. También había intentado modernizar a la sociedad, y los militares de la experiencia de la Revolución Argentina, ¿se acuerdan que Silvia les contó? Estos militares hablaban de un tiempo económico, un tiempo social y finalmente íbamos a ubicarnos a un tiempo político. Que el tiempo político haya quedado postergado a un tercer lugar tenía que ver con que para estos militares la clase política, no solo para los militares, sino también para los industriales y para amplios sectores financieros, la clase política era uno de los problemas que había en la sociedad argentina, y en realidad la gente de la Revolución Argentina consideraba que el manejo del Estado tenía que estar en manos de una burocracia
profesionalizada, apolítica, capacitada en manejos técnicos y alejada de lo que esta gente denominaba como partidocracia, alejada de lo que para ellos era una actividad sin mayor sentido y sumamente improductiva, como para ellos, para los dictadores, era la vida política. Recordemos que el término o la idea de vida política era muy importante para la Argentina de esa época, que era la Argentina en la cual Perón estaba en el exilio, el peronismo seguía estando en la Argentina, y dentro del escenario político argentino comenzaban a tomar fuerzas, reproduciendo lo que estaba pasando también en el exterior, grupos de jóvenes que tomaban las armas en pos del socialismo o en pos del peronismo. Es decir, que la sociedad argentina de los 60, en los cuales esta burocracia buscaba consolidar el desarrollo, tenía una serie de ruidos o crujidos sumamente importantes en su interior, así como había crujidos o ruidos revolucionarios en todo el mundo. En ese mundo al cual siempre tenemos que ir y volver, que es el mundo de la Guerra Fría, el mundo de la división entre capitalismo y comunismo. Ese temor a la llegada del comunismo aglutinaba a ciertos sectores claves de la vida económica, política y social argentina. Aglutinaba a la Iglesia Católica, aglutinaba a los militares, aglutinaba a los industriales, aglutinaba a la sociedad rural argentina, en pos de un profundo temor, porque los movimientos revolucionarios progresivamente comenzaban a disfrutar de cierta buena imagen, no solo, y no sé si tanto en los sectores trabajadores, sino en los sectores medios, que comenzaban, sobre todo los sectores juveniles, a reproducir lo que estaba sucediendo en el exterior. En el 68 en Francia se produjo el Mayo francés, la guerra de Vietnam concitaba el rechazo de miles de jóvenes en todo el mundo, la imagen de Ernesto Che Guevara, que se había entrevistado con Frondizi, era un ícono a nivel mundial, mucho más después de su asesinato en 1967. En Chile, Salvador Allende se ponía al frente de un gobierno socialista a metros de la frontera argentina, y ese faro de esperanza que era la Revolución Cubana demostraba que en el continente americano la revolución era posible. No está de más recordar que el fallecimiento de Ernesto Guevara Lynch en territorio boliviano tenía que ver también con esta posibilidad de buscar trasladar la revolución a la Argentina. Ernesto Guevara, cuando después de haber triunfado, haber ayudado a hacer triunfar la revolución cubana junto con Fidel Castro, manifestó su deseo de traer la revolución a nuestro país. Murió en ese intento, pero manifestó de esa manera la importancia o el peligro que para los sectores de clase dominante significaba el Che Guevara o el socialismo, si se quiere, en la Argentina. El final de la experiencia de Longañato tuvo que ver con el Cordobazo en el año 1969. Esta sublevación en Córdoba tiene mucho que ver con la economía en la Argentina. ¿Por qué el Cordobazo? ¿Por qué el Rosariazo? Porque en ambos lugares se habían instalado fábricas. Fiat, Materfer, que es una empresa subsidiaria de Fiat y vinculada al desarrollo de material ferroviario en la localidad de Ferreira, en Córdoba, empresas vinculadas a la industria automotriz. En este intento de consolidar la industria pesada se habían instalado en esa región, y en esa región, si hay fábricas, hay trabajadores, si hay trabajadores, hay sindicatos organizados, y los sindicalistas, lo vieron el otro día con Silvia, en su mayoría peronistas, también tenían divisiones. Había un grupo de sindicalistas que era mucho más combativo, que soñaban con un modelo de país más cercano al socialismo. En cambio, hay otros sectores del sindicalismo, conducidos por Bandor y por sindicatos más tradicionales, como la Unión Obrera Metalúrgica, que tenían una perspectiva mucho más, o una imagen y una visión del mundo mucho más cercana al diálogo con los sectores del poder. Este final abrupto de Longañato va a derivar en un cambio en la cúpula del gobierno militar. Todavía no estamos frente a un sistema que esté dispuesto a aceptar el retorno del peronismo, pero es importante, para que entendamos la conflictividad política de la época, que progresivamente parecía quedar claro que la única posibilidad de solución del conflicto, a medida que pasaban los años, era el retorno de Perón, que se va a terminar produciendo, si ustedes lo vieron en los textos,
primero en 1972 y va a volver a la presidencia a fines de 1973 para morir en julio de 1974. Y en ese momento el conflicto se va a desmadrar ante la muerte de aquel que parecía ser el único que tenía la capacidad de alcanzar un cierto tipo de acuerdo. En el final de la experiencia de Onganía, va a haber un reemplazo y quien va a asumir la presidencia del país va a ser Livingstone. Y en ese momento, bueno, un militar, por supuesto, que era agregado en la embajada norteamericana, y que en su momento fue designado con los militares porque parecía ser un hombre de buenos y aceitados contactos con los Estados Unidos, un hombre que no tenía un perfil independiente del resto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante en términos económicos la experiencia de Livingstone, porque Livingstone le va a dar un tono más nacionalista, siempre en un sistema que no es democrático, siempre en un sistema que no tolera la presencia del peronismo. Va a llevar una política económica de tono más nacionalista, en la figura de alguien como Aldo Ferrer, que va a ser su ministro de Economía, hombre que durante muchos años dio clase en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y Aldo Ferrer tiene una idea nacionalista. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de nacionalismo en términos económicos? Bueno, que va a alentar el compre nacional, que va a permitir, por ejemplo, o va a estimular que el Estado Nacional le compre a las empresas argentinas, va a intentar algunos manejos con el tipo de cambio, tratando de armar un modelo económico que no favorezca necesariamente al agro, sino que favorezca a la industria nacional. Va a buscar algún tipo de acuerdo en lo que tiene que ver con la política de precios, va a subsidiar ciertas producciones nacionales y va a tratar de orientar la economía hacia el mercado interno. En un momento en donde el mundo financieramente está cambiando, porque ya no hay tantas oscilaciones en los precios de las materias primas, el mercado interno comienza a absorber bienes que anteriormente iban hacia el mercado externo. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de la producción que tiene que ver con la carne, no me quiero olvidar algunas cositas más de Ferrer. Y sobre todo en un momento en donde en la Argentina comienzan a aparecer con mucho más peso empresas transnacionales. Y un momento en el cual Hoffman, cuando eran más chicos y estaban en la historia mundial, en el CBC lo tienen que haber visto, Hoffman planteó que el capital financiero comienza a desprenderse de los países centrales y comienza a llegar con cierta intensidad a los países periféricos. El capital financiero comienza a independizarse de los estados nacionales. Esto va a tener mucho peso en la conformación de la estructura económica argentina y en la aparición de empresas transnacionales que garantizan cierta capacidad laboral, pero que también son un factor de poder que va a empezar a configurar y va a empezar a cambiar para siempre la situación económica de la Argentina. Ferrer también va a hacer una pequeña devaluación de la moneda, pero este esquema interesante, de un esquema económico que Aldo Ferrer sintetizó en la frase vivir con lo nuestro en algún momento, ese esquema interesante no va a poder trascender la conflictividad política creciente que se venía dando en la Argentina. Y esto tiene que ver con lo que está pasando con el gobierno peronista, en el mismo momento, perdón, lo que está pasando con el peronismo, quise decir. En el mismo momento en que Livingstone intenta una política económica junto con Ferrer, los principales partidos políticos por primera vez llegan a un acuerdo. La Unión Cívica Radical, junto con el peronismo, suscriben un documento que se llama A la Hora de los Pueblos y comienzan a presionar en pos de un retorno al sistema democrático. Esto fuerza a los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas a comenzar a negociar una salida, y el hombre que rápidamente va a reemplazar a Livingstone para tratar de buscar una salida y un acuerdo con Perón es un militar de un perfil más liberal, más acorde, si se quiere, a los grupos que dominaban dentro del ejército. Es como que Livingstone, no vamos a decir que se corta solo, pero sí gana más independencia de aquella que los militares que lo pusieron en el poder le iban a dar. Cuando Livingstone comienza a avanzar mucho con ciertas medidas de compra nacional, pero sobre todo con cierta idea de perpetuarse en el poder con un proyecto político propio, es desplazado y quien asume la conducción del país va a ser Lanusse. Lanusse
es un militar bastante pragmático, realista, liberal, pero no liberal en el sentido de auspiciar una reducción absoluta del Estado, sino en el sentido de que considera que el Estado tiene que tener menor intervención en la vida económica, comparado con ciertos periodos, por ejemplo, del peronismo, pero por sobre todas las cosas, Lanusse es un hombre que es realista. Alguna vez él dijo: Perón es un dato de la realidad, no podemos negar su existencia real, y comienza negociaciones con el peronismo, puntualmente con Juan Domingo Perón, para tratar de negociar un retorno. Las condiciones que se pactan para ese retorno tienen que ver primero, por lo menos en un primer momento, con que Perón no se pueda presentar. Hay sectores para los cuales es absolutamente indigerible la candidatura de Perón. Lanusse, por su parte, había auspiciado su propia candidatura, que también tiene que cederla porque Perón hábilmente publicita el acuerdo que hasta ese momento era secreto con Lanusse, destapa la maniobra y esto obliga a Lanusse a retirarse del escenario político, y finalmente pactan la posibilidad de que haya elecciones nacionales nuevamente en el año 1973. El peronismo se va a poder presentar con otro nombre, se va a formar una alianza que se va a denominar Frente Justicialista de Liberación Nacional, y el candidato a presidente va a ser Héctor Cámpora. Cámpora, el mismo que da nombre a una agrupación actualmente importante en la vida política argentina. Héctor Cámpora había sido presidente de la Cámara de Diputados durante el primer gobierno peronista. Históricamente tenía una lealtad muy profunda junto con Perón. Desde siempre había estado en el peronismo, pero había un tema. En el imaginario de Cámpora, lo que era un gobierno peronista, la imagen que él tenía o que se imaginaba de lo que debía ser un gobierno peronista, era una imagen que estaba mucho más a la izquierda, mucho más apoyada a los grupos revolucionarios que lo que el mismo Perón imaginaba. En realidad, los militares facilitaron o a regañadientes aceptaron el retorno de Perón porque consideraban, junto con la Iglesia Católica, junto con la Unión Industrial y junto con la Sociedad Rural Argentina, que Perón era el único que podía garantizar un acuerdo para que se recupere la economía, pero sobre todo para frenar a los sectores más revolucionarios. Uno de los elementos centrales del acuerdo entre Lanusse y Perón es que a Perón se le va a permitir volver a la Argentina, con la condición de que él, una vez que esté en el gobierno, desmovilice a los sectores o le reste poder a los sectores más revolucionarios dentro del peronismo. Creo que podía ser Montonero o las Fuerzas Armadas peronistas, aquellos sectores juveniles que habían tomado las armas en sintonía con lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Este acuerdo se plasmó y en mayo de 1973 hubo elecciones, y las elecciones fueron ganadas por Héctor Cámpora. Cámpora va a asumir la presidencia, va a poner como ministro de Economía a José Bergelbart, que era un hombre que representaba a la CGE. Es una nueva sigla que nosotros vemos en nuestra materia. La CGE, Confederación General Económica, aglutina a la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Pequeñas y medianas industrias. También hay industriales poderosos, pero no es la Unión Industrial Argentina. Y además de la pertenencia de Helbart con la CGE, una de las cuestiones que va a intentar llevar adelante es un acuerdo Helbart entre diversos sectores. Pero el gobierno de Cámpora, en sus principales ministerios, va a estar, ustedes lo vieron ahí en el texto de Torre y también está en el texto de Bellini Colol, integrado por los sectores más combativos del peronismo, más revolucionarios. Esto a Perón no le cae de ninguna manera bien. Cámpora va a ser desautorizado por Perón, va a ser forzado a renunciar rápidamente. Esta composición del gobierno no solo no le cae bien a Perón, sino a los sectores que observaban con preocupación los movimientos revolucionarios. Cámpora es desplazado, se vuelve a llamar a elecciones y finalmente a fines del 73 las elecciones se realizan y Perón alcanza por tercera vez la presidencia. Una vez que esté en la presidencia, va a avanzar con un modelo de acuerdo que va a ser el Pacto Social, que va a ser muy complicado llevarlo adelante porque Perón en julio va a morir, porque en 1973 se produce la crisis del petróleo. Ustedes lo vieron en Historia Mundial. Los principales países productores de petróleo, en el medio de una disputa muy fuerte con los Estados Unidos y haciendo valer sus condiciones de productores, elevan exponencialmente el precio de este producto, que impacta en el precio de los combustibles y de los derivados, y que
produce un descalabro económico muy fuerte que va a impactar en los precios y que va a impactar en la Argentina. De todas maneras, no vamos a avanzar todavía mucho más con la experiencia del gobierno peronista, porque antes de eso, y en el medio de esta reconfiguración que se va a producir en el sistema político argentino, quería detenerme un poquitito en los análisis que hace Jorge Schwarzer con respecto al papel del Estado. De todas maneras, no está de más caracterizar la Argentina que llega a los inicios del tercer gobierno peronista. Es una Argentina que sigue dándole mucha importancia en términos de su producción a los derivados del agro, pero hay cambios. Ya los cultivos tradicionales comienzan a ser postergados, aparecen nuevos cultivos, está apareciendo la soja y sobre todo comienza un cierto proceso de manufactura de materias primas. Aparecen las oleaginosas, los aceites, aceite de girasol, aceite de lino. Esto implica un cierto nivel de producción y de mecanización en el ámbito agrario, que es un factor que es muy importante. También debemos registrar la supervivencia de grandes cerealeras y grandes grupos monopólicos que siguen comercializando estos bienes hacia el exterior. ¿Se acuerdan? Ya nos quedó lejos en el tiempo. En algún momento nosotros hablamos del IAPI y de los intentos de controlar ese comercio exterior. También dijimos que cuando vino el golpe de Estado que derrocó a Perón, una de las primeras medidas que se tomó fue la disolución del IAPI. Bueno, esto no hace más que graficar la importancia que estas compañías monopólicas tienen en la vida política argentina. Estamos hablando de Bunge-Bor, estamos hablando de Cargill. En el ámbito industrial, si bien la Argentina sigue teniendo una profunda dependencia a la hora de elaborar los elementos más complejos del sector industrial, que es lo que vimos cuando hablamos de la industria automotriz, en el caso de Frondizi, es un dato cierto que la industria creció y que creció la cantidad de gente que está volcada al sector industrial, y que si uno pudiese graficar el Producto Bruto de la Argentina durante fines de los 60 e inicio de los 70, el peso del sector industrial es mucho mayor que lo que era en 1930. Es más, en términos de valor, la producción industrial comienza a superar a la producción agraria. Y la Argentina, a fines de los 60, logra exportar productos industriales. Y a inicios de los 70 logra exportar autos, logra exportar laminados, logra exportar derivados de materias primas, exporta a países limítrofes, busca establecer acuerdos inclusive con países del bloque soviético. Eso lo vamos a ver después con la experiencia de Helbart. Pero digo, el sector industrial en la Argentina está cambiando. Y a esas industrias comienzan a sumarse industrias multinacionales. La idea del capitalista nacional comienza a quedar postergada y dentro de esas industrias multinacionales aparece un proceso de profesionalización de las gerencias. El nivel de capacitación de los gerentes que manejan esas empresas comienza a modificar al sistema productivo argentino y en cierta medida obliga a modificar también la estructura gerencial de pequeñas y medianas empresas que son autopartistas, por ejemplo, o que elaboran componentes vinculadas a las multinacionales. Pero las multinacionales en la Argentina son un actor nuevo, que no lo habíamos visto durante la experiencia peronista. ¿Se acuerdan que a fines del gobierno peronista Perón sancionó la ley de llegada de capitales extranjeros? Frondizi también lo habilitó, Ilía revisó algunos contratos. Finalmente, a fines de los 60, estas empresas son un dato certero de la realidad. Están vinculadas al complejo metalmecánico y a cierto desarrollo de la industria pesada. Todavía falta, porque si ustedes vieron el texto de Schwarzer, por ejemplo, Somisa, que es una planta que hoy en día está en San Nicolás y que tenía como función elaborar laminados de acero y de industria pesada, va a tardar 25 años en formarse. Altos Hornos Zapla, que es un emprendimiento también vinculado a la industria pesada, también es una realidad, pero le lleva muchísimo tiempo poder consolidarse en el escenario de la Argentina de esos años. También, ustedes lo pusieron en el trabajo práctico, que ya nos queda lejos, pero conviene referenciarlo, los que sufren mucho en estos años son los intentos que habíamos visto en las economías regionales. Si hablamos de la región de Cuyo, hay un riesgo para ellos que es la sobreproducción de vinos. El mercado interno ha crecido muchísimo en la Argentina. Es un dato central, fundamental para el análisis de la economía y de las políticas económicas de nuestro país. Que haya muchos productos que se vuelcan al mercado interno significa una posibilidad de supervivencia para los productores, aunque también significa que no lo pueden vender al exterior.
En el caso de la industria del vino y de la vid, que habíamos visto que en parte era subsidiada, pero que también era un complejo muy heterogéneo de diversos productores, aparecen grandes productores y grandes elaboradoras de vinos que asfixian en una importante medida a la gran cantidad de pequeños productores vitivinícolas que veníamos viendo hasta ahora. De todas maneras, es una industria de peso y que sobrevive en estos años volcada al mercado interno, aunque comienza a resignar su histórico deseo de volcarse al mercado chileno o tener una salida hacia el Pacífico. Hay una industria que sufre muchísimo, que es la industria que tiene que ver con el azúcar, que nosotros la habíamos visto en Tucumán, y que era una industria que históricamente estaba subsidiada. A medida que avanzamos con la experiencia de Longaniato y se busca esta supuesta eficiencia del Estado, para los eficientistas la idea del subsidio es prácticamente una mala palabra. Consideran que solamente tienen que sobrevivir aquellas industrias que pueden naturalmente sobrevivir sin ayuda estatal, y esto va a ser un golpe muy importante para la industria del azúcar en Tucumán, que además tiene que empezar a competir con capitales extranjeros y con empresas extranjeras vinculadas a transnacionales que tienen un modo operativo mucho más ágil, mucho más veloz y más productivo, y que termina asfixiando a los ingenios azucareros de esta región. Otra industria que va a sufrir muchísimo era la industria del algodón en la región del Chaco, en donde va a haber un fenómeno de migraciones forzadas de centenares de chaqueños que van a empezar a tratar de venir al conurbano bonaerense para sobrevivir, porque la industria del algodón no puede competir a retirársele el apoyo estatal, el subsidio estatal, y comienza una larga agonía. En una sociedad que también comienza a asistir a la expansión del sector terciario. Cuidado acá, porque a veces es un error común pensar que en nuestra sociedad, como crece la industria, automáticamente hay un gran crecimiento solo del sector secundario. El sector terciario, que es el sector que tiene que ver con los servicios, desde turismo, hotelería, mercado interno, consumo, alimentación, restaurantes, transporte, ese es un sector que crece muchísimo, que también da pie a muchísima tarea o mucha actividad vinculada al mundo profesional. En una sociedad que está cambiando, en donde la mujer comienza a tener cada vez mayor protagonismo en ese escenario cambiante que estamos viendo. Bien, yendo al texto de Jorge Schwarzer, hablando del Estado, él hace un análisis en donde va a ir definiendo diversos roles del Estado. En realidad hace un repaso histórico de la función del Estado en diversos momentos. Este texto es de 1979, plena dictadura militar, pleno momento de cuestionamiento con respecto al Estado. Los militares en algún momento habían hecho un dibujo en el cual graficaban al Estado como un gran elefante, torpe, derrochador de recursos, que era uno de los graves problemas, según ellos, para la economía argentina. No todos los militares pensaban igual. Hay militares que tienen un tinte más nacionalista y que visibilizan o imaginan al Estado como garante de la producción de industria pesada, pero hay otro sector que es mucho más liberal y comienza a hacerse carne con esta idea de que el Estado finalmente es un obstáculo para la vida económica argentina. ¿Qué hace Schwarzer? Hace un repaso de los diversos roles o tareas que el Estado tiene. Lo primero que hace es hablar del Estado como palanca, como impulsor de actividades económicas. Nosotros lo vimos, 1880, el Estado consolidando el país, formando un ejército nacional. El ejemplo es el ferrocarril, ¿no? En un país que nosotros vimos, y ustedes lo pusieron muy bien en el trabajo práctico, en donde había carencia de capitales para llevar adelante inversiones productivas, en un país en donde los capitales y los capitales vinculados al negocio ferroviario lógicamente se volcaban a desarrollar el ferrocarril por donde había ganancia, por el centro del país, por Córdoba, por Rosario, por el litoral. Pero ese Estado necesitaba un ferrocarril que llegara a pueblos alejados. También necesitaba el ferrocarril para llevar adelante una política de fomento. También necesitaba el ferrocarril para llevar el agua a los pueblos o para abastecer países limítrofes. Ahí el Estado va a impulsar el ferrocarril con la esperanza también de poder impulsar el desarrollo en ese lugar. Schwarzer dice, el Estado llega a donde no llegan los capitales privados y caracteriza
a este sistema, dando una cifra cierta, ¿no? En 1885 el 45% del capital volcado al ferrocarril era capital estatal. Avanzando en los tiempos, Schwarzer describe un segundo rol del Estado, el Estado como moderador de precios, y el ejemplo que toma es el ejemplo de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF es todo un emblema, porque la idea del desarrollo de YPF tenía que ver, por supuesto, con generar petróleo, con generar combustible, en un mundo en donde estaba por terminar la Primera Guerra Mundial. Los principales actores económicos de esa época consideraban que la llegada de una Segunda Guerra Mundial era inminente y no tener combustibles para un país en un escenario bélico era un verdadero problema. Por lo tanto, había que desarrollar esa industria. Pero además de desarrollar esa industria, se necesitaba una empresa que regule los precios de los demás oferentes privados de ese mismo insumo. YPF entonces está pensada también en ese sentido, buscando ofrecer un precio bajo para saciar o bajar las expectativas inflacionarias que pueden tener otros sectores. Pero también es muy sintomático el caso de YPF y demuestra el rol del Estado, un rol muy interesante para el Estado en la economía, que es el de ser eslabonamiento, el de ayudar a generar el eslabonamiento en actividades productivas. Todos ustedes habrán escuchado la existencia de una empresa emblemática de la industria argentina como es SIAM. SIAM es una sigla, quiere decir Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Lo primero que hizo SIAM, alguna vez lo comentamos, fue la pasta linda, esa maquinita de metal liviana, un ejemplo de nuestra metal mecánica básica que usaban nuestras abuelas para amasar la masa para las ricas pastas del domingo. Eso fue lo primero que hizo SIAM. También va a construir heladeras, cuyos motores eran marca Kelvinator, importados, como una síntesis de los límites de la industria argentina. Pero SIAM también va a llegar a un acuerdo con YPF para construir los surtidores para las estaciones de servicio que YPF comenzaba a instalar en todo el país, en acuerdo con Vialidad Nacional, también empresa estatal que garantizaba la infraestructura del desarrollo nacional. Entonces fíjense cómo YPF articula con empresas privadas, modera los precios de los productos vinculados al combustible, pero también ayuda al desarrollo industrial, ni que hablar de las potencialidades en términos de refinería y de desarrollo. Relativamente cerca de la sede de Avellaneda, si ustedes fuesen hacia Florencio Varela, en la avenida Calchaquí, donde hoy funciona la Universidad Nacional Arturo Jauretche, hay un edificio enorme que con razón durante años fue conocido como los laboratorios de YPF. Ese edificio enorme es del año 1943 y fue construido en una Florencio Varela que no conocía casi la existencia de edificios. Se lo digo como para que visibilicen el impacto que tenía ese edificio en esos años. Fue construido para el desarrollo de derivados de combustibles y lubricantes para la industria nacional en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, este Estado como moderador, que a veces prescinde de las ganancias para satisfacer las necesidades del desarrollo nacional, es el punto 2 que les menciona Schwarzer. Vinculado a la cuestión estratégica, a la guerra y a la idea del desarrollo industrial, está el tercer punto del Estado, el Estado industrial, que se grafica en esos años también, en la creación de la fábrica militar de aviones, en la creación de fabricaciones militares en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque la zona del litoral, de Entre Ríos, Misiones, estaba muy cercana al Brasil, que en algún momento era visto como un enemigo estratégico. Volcar la producción en Córdoba implicaba descentralizar de una zona fronteriza un sector industrial y estimular un polo mediterráneo, en el centro del territorio argentino. Este Estado va a alentar el desarrollo de fabricaciones militares, va a alentar la creación de aerolíneas argentinas, va a alentar la creación de la flota mercante del Estado. En un mundo en guerra, un país no podía darse el lujo de no poseer sus propios barcos. Cuidado, porque no siempre la intención del Estado es alentar en prima facie el desarrollo. El Estado va a asumir el manejo de aerolíneas cuando no haya oferentes privados en condiciones de sostenerla. Un ejemplo claro es el Estado, por ejemplo, cuando asuma la
nacionalización de los ferrocarriles. En el año 1948 nosotros lo vimos para el gobierno peronista, lo comentamos en clase y también se lo contó Silvia. El Estado asume el manejo del sistema ferroviario. No necesariamente por su propia voluntad, sino porque las empresas británicas tampoco veían con mucha atracción un negocio que ya no era tal. El Estado necesitaba esos bienes, pero sobre todo, si se acuerdan, había una deuda muy importante con Gran Bretaña, que la forma de saldarla, porque no se podía cobrar, era quedándose con bienes británicos en un acuerdo. Así se nacionalizaron los ferrocarriles. Nacionalizar los ferrocarriles implicaba también para el Estado asumir el manejo de talleres que podían alentar el desarrollo industrial liviano y soñar con el desarrollo industrial pesado que nosotros vimos que es siempre una constante para el caso de la economía argentina. Ese es el punto 5 que les menciona Jorge Schwarzer, vinculado al 4. El 4 es el Estado como coordinador de la economía ante la crisis. Se posiciona un poquito antes, crisis del 29, regulación de precios, la conformación de la Cooperativa Argentina de Productores de Carnes, que es una entidad pública pero con representantes privados. Y también nosotros lo vimos mucho como coordinador, la Junta Reguladora de Granos. ¿Se acuerdan? El Estado fijando un precio para asegurar que el productor no tenga pérdida, el Estado absorbiendo parte de las pérdidas, buscando compensarlas después a través de la venta en el exterior, pero es un Estado amortiguador, coordinador pero amortiguador. Absorbe el impacto de las crisis que se dan en el exterior para tratar de asegurar el rol económico. Fíjense que en general venimos hablando de un Estado que es bueno, si quieren, que es bien visto por la sociedad. Es aquel que siempre tiene que venir a salvar los desaguisados que en muchas oportunidades produce el capital privado. Es interesante esta relación entre Estado y capital privado porque no estamos hablando de una ruptura. No estamos hablando de un Estado que avanza para quedarse con lo que quiere tener el capital privado. En general es el producto de una negociación. Muchas veces el capital privado lo llama. Esto es lo que plantea Schwarzer. La sociedad reclama la intervención del Estado. Nosotros en su momento vimos la creación del Banco Central y dijimos, los primeros directivos del Banco Central, la primera tanda de 12 directivos, la inmensa mayoría eran británicos. Los británicos aconsejaban que haya una institución estatal que ordene la moneda y que garantice el comercio para lograr la supervivencia del sistema capitalista. Entonces está bueno no imaginar un conflicto de intereses entre Estado y capital privado, sino más bien una búsqueda de armonía, siempre con qué objetivo: lograr la supervivencia del sistema capitalista. Ni les digo cuando después de la Segunda Guerra Mundial asistamos a la expansión del estado de bienestar, que en realidad es la expansión de una institución que logre amortiguar el temor que tienen los sectores dominantes ante la posibilidad de una expansión del socialismo. El sexto punto que marca Schwarzer, el quinto era el Estado relevando el capital extranjero, por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles. El sexto ya nos comienza a acercar a la etapa que estamos estudiando nosotros. Él habla de un Estado que comienza a reacomodar su papel, que tiene mayor tendencia privatista, que cambia la propiedad estatal y que empieza a tomar la forma de sociedades anónimas. Alguna vez hablamos del segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal decía que el Estado tenía que parecerse muchísimo a una empresa, que tenía que tener las características de una sociedad anónima, la agilidad, la eficiencia, la búsqueda de rentabilidad, que el Estado no podía ser naturalmente perdedor. Eso ya aparecía en el gobierno peronista. Algunos inclusive lo habían esbozado antes del gobierno peronista y Frondizi en su momento lo tomó como bandera cuando inició el combate por la reducción, por ejemplo, del sistema ferroviario. Este Estado, que reacomoda su papel, es el Estado en el cual están pensando en cierta medida los militares y los funcionarios que estaban con Krieger Bacena y que hablaban de un Estado apolítico, moderno y burocratizado. Es un Estado que realiza producción de autos, de aviones, ahí el texto les va a hablar de la producción de tractores, en acuerdo con empresas extranjeras, en acuerdo con Fiat, por ejemplo. La creación de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, es un acuerdo con Fiat. En algún momento el gobierno peronista intentó hacer una locomotora diésel eléctrica. Estamos ya en 1950, las viejas locomotoras a vapor comienzan a ser desplazadas por las locomotoras diésel eléctricas. Perón aprovecha
un ingeniero que se llamaba Sacaccio aprovecha unos viejos motores que habían sido comprados 15 años antes, elabora un diseño para construir esa locomotora. Ustedes saben que esa locomotora tiene un gran motor diésel que genera electricidad. Esa electricidad se aplica a unos motores eléctricos que mueven la locomotora. Es una innovación porque significa que la locomotora no necesita agua, se mueve a mayor velocidad, puede empujar con mucha más fuerza que una locomotora a vapor que había que estar 6 horas por lo menos para encenderla. El tema para la industria argentina era el mismo problema de siempre. Los principales elementos de la locomotora, por más que con toda la buena voluntad la llamáramos locomotora argentina, los principales elementos seguían viniendo del exterior. Se hacen 2 prototipos de la locomotora, se les da el nombre de justicialista. La Revolución Libertadora, cuando derriba a Perón, también derriba el proyecto. Sin embargo, la idea de construir locomotoras nacionales es continuada por el Estado. En parte, tímidamente durante la Revolución Libertadora, y después Frondizi, ¿qué hace? Retoma el proyecto, firma un nuevo contrato con Fiat y con otras empresas italianas, porque hay un acuerdo. Fiat se instala en Córdoba, acuérdense que en su momento hablamos del Cordobazo, y la locomotora se va a terminar construyendo con otro nombre, con otras características, pero es el Estado el que hace los acuerdos y que da el impulso para que el capital privado consolide en la creación de estas locomotoras o de lo que sea. Pero quiero decir, es un Estado que comienza a tener rasgos de empresa privada y de cierta eficiencia. Esto ya se nota mucho más en la década del 60, cuando hay una fuerte interacción con las empresas privadas. Finalmente, Jorge Schwarzer llega a la última dictadura militar y los límites que hay dentro del Estado. Pero él está escribiendo en 1979, la dictadura es de 1976 y ya habla de una corporación estatal. Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre un Estado que tiene el manejo de la policía, tiene el manejo de instancias de servicios, pero también tiene un complejo empresario muy importante. Que va desde la producción de energía hasta la producción de acero, hasta garantizar servicios. Este es un fenómeno que no es solamente de la Argentina, sino que es un fenómeno mundial. Y un Estado de semejante volumen en un mercado interno significa un gran consumidor de insumos. Es muy atractivo para los empresarios privados pactar una venta con el Estado, siempre y cuando, por supuesto, se pueda garantizar que el Estado esté cumpliendo después con los pagos. Ya en los 70 el Estado está en la industria petroquímica, subsidia a otras empresas estatales, hace acuerdos con YPF y con fabricaciones militares y marca una tendencia muy importante en consolidarse como un actor social con un rol sumamente protagónico. Al llegar el gobierno peronista por tercera vez al poder, el Estado va a intentar en un primer momento, sobre todo durante la presidencia del Cámpora, parecerse al Estado del segundo plan quinquenal. Se insinúa la posibilidad de nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca, poner límites al sector agrario, pero el debilitamiento de Cámpora y la llegada de Perón nuevamente al poder lo va a encontrar al frente de un Estado mucho más moderado, pero que igual insiste en ciertas medidas clásicas del peronismo, como es por ejemplo el control de los precios o un acuerdo entre actores sociales. El último discurso público de Perón, un mes antes de morir, en junio, su último discurso de 1974, nos muestra un Perón que habló sumamente enojado ante la multitud, enojado con los empresarios que no cumplían el pacto social. Perón ahí era el representante de un Estado que una vez más buscaba un acuerdo con los sectores empresariales, un acuerdo que fracasaba. Esto también nos está hablando de un Estado que no tiene por ahí tanto poder a la hora de tomar una definición. Es un Estado que adolece también de cierta dosis importante de ineficiencia. Si nosotros habláramos de un Estado absolutamente eficiente, paradisíaco, con funcionarios absolutamente capacitados, bueno, no estaremos hablando de los problemas que la Argentina tuvo en esos años. Evidentemente, había una estructura estatal que por un lado mostraba dosis interesantes de eficiencia, pero por otro lado no, y esto terminó desprestigiando la figura del Estado Nacional. Falta bastante en la materia para que sigamos a ver la experiencia del menemismo, pero hay que decir que lamentablemente en pos de aquellos que defendemos la presencia del Estado,
cuando Carlos Menem planteó la idea de las privatizaciones de las empresas públicas y de la reducción de la intervención del Estado, amplios sectores de la ciudadanía estuvieron de acuerdo. No porque fueran sectores que no tuviesen conciencia de algo o de algún ideal, sino porque realmente la idea del Estado ineficiente se había hecho carne, en muchos casos con razón, en la sociedad argentina. Hoy el Estado es fundamental. Nosotros tenemos la enorme suerte de estar en una universidad pública. Si ustedes ven Los Simpsons, Bart ahorra dinero en un chanchito para poder pagarse la educación universitaria para algún día, el beneficio de la educación pública y de la educación estatal y los subsidios que aún hoy disfrutamos en términos de combustible, de energía y la presencia estatal ante el coronavirus y los sistemas de salud, etcétera, etcétera, nos hablan de una importante presencia del Estado Nacional en la vida económica argentina, vida económica, vida política y vida social. Pero esa presencia es el producto de una serie de vaivenes que hubo a lo largo de la historia y por eso Schwarzer, en este trabajo emblemático de su factura, avanzó tratando de caracterizarlo. Lo que está bueno es que ustedes lo piensen a ese estado en los diversos momentos que hemos recorrido en este recorrido histórico. Lo hemos visto al Estado alentando el desarrollo industrial sin llegar a satisfacer la búsqueda de una industria pesada o de máxima elaboración, como venimos viendo siempre, y a veces en pelea con los sectores agrarios, a los cuales el Estado también ha recurrido para financiar la posibilidad de una estructura industrial. Finalmente, en términos de avance del cronograma, nos vamos a quedar ahí en los inicios del último gobierno peronista tras la breve experiencia de Cámpora y esta idea de buscar en un primer momento un gobierno más a la izquierda de lo que Perón quería. Una vez con Perón en el poder, la imagen de Helbart, de este empresario de la pequeña y mediana empresa, va a ser muy fuerte porque se va a vincular con la idea que tiene Perón, que es la idea de siempre, la idea de un pacto social. Un pacto social que en un primer momento se va a poder llevar adelante, en donde se van a pactar precios, salarios, valor de la moneda, aliento al mercado interno, pero en un sistema en donde las consecuencias de la crisis del petróleo, la conflictividad que ni el mismo Perón logra tener, va a terminar generando de vuelta un fenómeno inflacionario y de pérdida de credibilidad en un esquema que de todas maneras había comenzado a funcionar, pero que la misma muerte de Perón termina de desarticularlo y de ahí vamos a avanzar a una espiral inflacionaria indetenible. Va a llegar con Isabel Martínez, pero todavía nos falta para eso Celestino Rodrigo, va a aplicar una especie de liberalismo clásico en el sentido de devaluación de la moneda, incrementos en los costos de los insumos básicos del orden de más del 200% y todo esto va a estallar en una situación que va a derivar en la última dictadura militar. Pero vamos por ahora a llegar hasta acá, hasta los orígenes de Perón en el gobierno por tercera oportunidad. Recuerden entonces, bibliografía básica para esta clase, el texto de Jorge Schwarzer y los lineamientos generales que les marca Bellini Corol en el texto que se llama El fracaso del autoritarismo desarrollista y de los populismos. Recuerden que esta clase acompaña a la clase que hacemos por Jitsi el día lunes, creo que es 8 de junio, pero a veces como hay problema de sonido, también para los que no puedan escuchar bien, hacemos esta clase en YouTube. Muy bien, buenos días.